Este 28 de junio, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá llevará a cabo una jornada esencial sobre buenas prácticas de gobierno corporativo. Este evento, enfocado en la ética, la transparencia y la legalidad, es fundamental para combatir la corrupción. Todas las entidades sin ánimo de lucro y el público interesado están invitados a ser parte de este gran evento. La inscripción previa es necesaria. Se certifica la asistencia. No se lo pierdan. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en la última sesión de la Jornada de Liderazgo y Gobernanza de la Dirección de IBC, de la Secretaría Jurídica Distrital. Durante esta sesión abordaremos el tema de buena gobernanza, la cual desarrollaremos en el marco de los lineamientos establecidos por la norma técnica ISO 37000. Para ello, hemos establecido 5 puntos dentro de nuestra agenda, los cuales pueden ver en la diapositiva que se muestra en este momento, y ellos son la gobernanza, los términos y definiciones que la componen, la gobernanza de las organizaciones, los órganos de gobierno, su composición y estructura, y los principios que rigen la gobernanza. Esos términos y definiciones que ustedes están viendo en este instante, como son la gobernanza de las organizaciones, el marco de gobernanza organizacional, organización, la rendición de cuentas, delegación, compliance, comportamiento ético, parte interesada miembro, órganos de gobierno y grupos de gobierno, son los conceptos y términos sobre los cuales se desarrolla la definición de gobernanza de las organizaciones según la norma técnica. Y los cuales, por supuesto, estaremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Bueno, entonces, damos inicio con una definición que considero es clara, es sencilla y de fácil recordación para efectos de implementación. Esta definición es tomada de acuerdo a los términos que acabamos de referir, que nos trae la norma ISO 37000. Para ello, entonces, primero quiero que hagamos una referencia a estos y después sí pasaremos a la definición que considero integra todos estos términos y definiciones. Para la norma en referencia, la gobernanza de las organizaciones es un sistema basado y dirigido por seres humanos a través del cual una organización es dirigida, supervisada y rinde cuentas por el logro de su compromiso organizacional definido. En cuanto al marco de gobernanza organizacional, tenemos que está compuesto por diferentes estrategias, políticas y procesos que sirven de sustento a la organización para la toma de decisiones y rendición de cuentas. Y frente a la organización nos dice la norma que la organización puede estar conformada por una persona o un grupo de personas que tienen sus propias funciones, responsabilidades basadas en los objetivos de una organización. Esto incluye a personas trabajadoras independientes, compañías, corporaciones, firmas, empresas, autoridades, organizaciones benéficas e instituciones públicas y privadas. Entonces, ya teniendo claro este contexto sobre el cual enmarca la norma ISO 37000, la gobernanza, podemos decir que la gobernanza es un sistema que está dirigido por seres humanos, quienes son los que crean estas estrategias, políticas y procesos sobre los cuales los órganos de gobierno de una entidad u organización toman o basan sus decisiones.
Decisiones que claramente deben estar enmarcadas en el buen comportamiento y el buen criterio. A continuación, tenemos aquí 4 planteamientos muy importantes, digo yo, porque nos permiten anclarnos en este principio y entender más el concepto de la gobernanza de las organizaciones. Entonces, el primer planteamiento que nos debemos hacer es: ¿quiénes pueden implementar la gobernanza de las organizaciones? Muchos de ustedes dirán, bueno, yo puedo, yo soy pequeña, yo soy mediana, yo pertenezco al sector público o al sector privado. Pues bueno, déjenme decirle que la norma nos dice que la gobernanza puede ser implementada por órganos de gobierno, por grupos de gobierno y por todas las organizaciones, independientemente del sector al que éstas pertenezcan, a su tamaño, a su estructura o a su propósito. Entonces, en cuanto a los órganos de gobierno, si nos preguntamos cuáles son estos, pues debemos tener muy claro que son estas personas, grupo de personas que tienen a cargo la rendición de cuentas de toda la organización. Y normalmente aquí encontramos los consejos directivos y los directivos de una empresa o una entidad. En cuanto a los grupos de gobierno, podemos ver que son personas o grupos de personas que gobiernan una organización. Aquí encontramos los gerentes ejecutivos que tienen a cargo una alta función de gestión. El segundo planteamiento que debemos hacernos es: ¿cuál es el objetivo de la gobernanza de las organizaciones? Y aquí debo decir que está el centro, el corazón de toda la gobernanza, lo que permite y lo que da la razón de ser de una gobernanza, de una buena gobernanza. Para poder implementar una buena gobernanza, lo primero que va a hacer una entidad, una organización, es buscar tener muy claro y definido cuál es su propósito, cuál es la razón de ser de su existencia, sea esta pública o privada, sea un grupo corporativo o una entidad sin ánimo de lucro. Y entonces, cuando nosotros pensamos en cuál es el propósito de mi entidad, de mi organización, pues voy a citar algunos ejemplos. Si soy una entidad sin ánimo de lucro, entonces podría decir que mi propósito es poder llegar a través de diferentes formas, a través de diferentes recursos, a través de capacitaciones, poder llegar a estos grupos poblacionales más vulnerables y poder brindarles un bienestar, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Puede ser el propósito de una entidad sin ánimo de lucro. Y si nos vamos al sector privado, podemos decir o citar un ejemplo de una empresa encargada de productos alimenticios cuya finalidad sea posicionarse en mercados internacionales como un producto de excelente calidad, a un precio bajo. Ese puede ser el propósito de una entidad de ese tipo. Entonces, vuelvo y digo, el objetivo de la gobernanza de las organizaciones es el corazón y es lo que permite desarrollar todos los principios que la van a alinear y a llegar a feliz término y cumplir con sus objetivos y metas trazadas. Ahora, el tercer planteamiento que nos debemos hacer es: ¿en qué se basa la gobernanza de las organizaciones? Y es algo tan sencillo, la respuesta es tan sencilla, pero si nos fijamos, no, a pesar de que ser tan sencillo, de ser algo tan sencillo y elemental y que lo tenemos ahí en nuestro día a día, pues se nos pasa, lo damos por sentado y no, hay que de verdad resaltar y exaltar estos referentes y volverlos un día a día en nuestro quehacer como organización o como entidad. Y estos son la cultura, las normas, no solo las prácticas, sino las buenas prácticas, los comportamientos éticos y las estructuras. Todo esto entendido como las políticas y procesos que establecemos dentro de nuestra entidad.
Y el último planteamiento que nos hacemos en este punto es: ¿qué resultados busca con la gobernanza de las organizaciones? ¿Cuál es el resultado que se busca? Pues aquí el resultado es lograr un desempeño eficaz, lograr un comportamiento ético y una administración responsable. Digamos que está en la finalidad o los resultados que nos permite la implementación de este principio de la buena gobernanza. Bueno, ahora, en cuanto a la gobernanza de las organizaciones, debemos tener en cuenta que la gobernanza, como les dije hace un momento, se debe dar de manera transversal, debe ser aplicada en toda la organización y debe ser también aplicada a nivel interno y externo, es decir, en todos los contextos. El contexto interno, a través de quienes integran, conforman esta entidad, quienes trabajan para esta entidad, y el contexto externo, como por ejemplo los entes reguladores, los clientes, los proveedores y empleados. Entonces, para poder hablar de una gobernanza integrada, debemos tener claro y tener conciencia de que esta debe ejercerse en todos los órganos de la entidad, en todos los órganos de gobierno de la organización, directivos, gerentes y otras partes interesadas, como ya lo mencioné, clientes, reguladores, proveedores y empleados. Pues todo en conjunto para que logremos los objetivos trazados. Y debemos asegurar, además, que quienes toman las decisiones cuenten con la autoridad, la competencia y los recursos necesarios para poder desarrollar de mejor manera las responsabilidades que les han sido asignadas. Aquí debemos tener en cuenta que la delegación eficaz y la toma de decisiones transparentes no solo empoderan al personal, sino que permiten actuar de manera apropiada a quienes están liderando este principio. Hay 4 características muy importantes dentro de una gobernanza integrada, como lo digo yo, que son la delegación, la gestión, las partes interesadas y la sostenibilidad. En cuanto a la delegación, el órgano de gobierno puede delegar, pero sigue siendo responsable de la organización, teniendo que rendir cuentas y además debe cumplir por lo que ha delegado y hacer precisión para que en dicha delegación queden muy claras las siguientes condiciones, como una buena negociación, especificación de lo que se está negociando, unos acuerdos frente a los resultados que se pretenden obtener, la asignación de disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de las metas, establecer autonomía para el cumplimiento de las tareas y de esta manera pues poder lograr los resultados acordados, solicitar un reporte periódico de resultados, establecer dentro de esta delegación también las sanciones que se vayan a dar en el evento de que haya un incumplimiento frente a las condiciones pactadas. Dentro de la gobernanza, dentro de la gestión que se realiza en el marco de la gobernanza, podemos decir que esta gestión es aquella que se enmarca dentro de todas las actividades complementarias que permiten rendir cuentas a la entidad sobre el cumplimiento y propósito establecido. En cuanto a las partes interesadas, aquí a lo que hace alusión la norma es el involucramiento que debemos tener con estas partes al momento de tomar nuestras, como órganos de gobierno, las decisiones. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este contexto externo,
Vamos a ser vistos como personas transparentes, como personas que rendimos cuentas, como personas que tenemos unos procesos y procedimientos claros, definidos, y esto le brinda garantía y confianza a las partes interesadas o a quienes se quieran relacionar con la entidad. Y en cuanto a la sostenibilidad, tenemos que es ya este referente que nos permite, con los recursos planeados, poder lograr sostenernos a través del tiempo, de manera constante y sin comprometer recursos futuros, es decir, con lo que tenemos. Eso además nos permite ser buenos planeadores, buenos organizadores. Importante dentro de la composición de la composición y estructura de los órganos de gobierno, aquí ya lo vamos a ver a continuación, es, digamos que esta estructura y esta organización debe darse bajo ciertos parámetros que nos permitan un mejoramiento continuo. Y pues para ello debemos ajustarlo a estas recomendaciones y a estas cualidades, por decirlo de alguna manera. Esta organización debe tener en cuenta la competencia al momento de designar esos órganos de gobierno, que sean realmente las personas calificadas, cualificadas, idóneas, conocedoras y que cuenten con la experticia necesaria, ¿verdad? Para que nos puedan guiar. También debemos, dentro de esta estructura, tener en cuenta la inclusión. Debemos tener o permitir la participación de varios perfiles, profesionales, varias partes interesadas como la sociedad, nuestros clientes, digamos que nos permitan enriquecer esta organización, la formación de esta estructura de órganos de gobierno. También debemos tener en cuenta la independencia de pensamiento y acción con los que deben contar estos órganos de gobierno, que son quienes van a dirigir y nos van a llevar por el camino esperado o establecido a través del propósito de la empresa. La probidad y, por supuesto, el compromiso. Aquí es importante resaltar que cuando hablamos del compromiso, hay un factor que es fundamental y que de verdad genera valor en las entidades y a través de sus colaboradores o funcionarios, y es el estímulo a estos, el estímulo a través de la capacitación, el estímulo a través de muchas actividades que los hagan tomar ese sentido de pertenencia. Cuando hay ese sentido de pertenencia, cuando se les permite a esos colaboradores sentirse parte de, es cuando se logran los mejores resultados dentro de una empresa. Bueno, y ya vamos a entrar a hablar de los principios de gobernanza, pero pues aquí quiero hacer una reflexión antes de dar inicio con el desarrollo de los principios de la gobernanza, y es que claramente las entidades que deciden adoptar estas recomendaciones o sugerencias que nos trae la norma técnica, no solo les sirve a ellas y les genera este valor esperado o valor agregado, sino que también logra un resultado positivo con sus partes interesadas.
y no solo frente a sus partes interesadas, sino también dentro de la agenda global, porque cuando una entidad decide ajustarse, acoger este principio, como lo llamo yo, un buen principio, la entidad ya empieza a ser vista, la organización ya empieza a ser vista de otra forma, y las partes interesadas y todos los sectores y países, como lo acabo de referir, pueden tener mayor confianza en aquellos órganos de gobierno que lideran esta organización o entidad. Pueden tener la certeza que van a estar relacionándose o haciendo negocios con órganos de gobierno que son responsables, que rinden cuentas de manera transparente y justa, y que actúan con probidad y toman decisiones informadas y basadas en el riesgo. ¿Y por qué en el riesgo? Porque toda la sumatoria de estos factores nos permite determinar que en efecto estamos haciendo las cosas bien y que estamos cumpliendo con el marco normativo que nos refiere a nivel nacional y, ¿por qué no?, aquellas organizaciones a nivel mundial que de alguna manera nos están acompañando y nos están diciendo, hey, hay una forma de hacer las cosas bien, hay una forma de autorregularnos. Entonces ya nosotros adquirimos como entidad o como organización este valor agregado y nos volvemos interesantes y confiables para otras partes en un contexto externo. Y además, algo muy importante, además, digamos que la implementación de esta norma ayuda a asegurar la alineación entre el propósito, la estrategia y las actividades de la organización y los objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como los ODS de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces vamos a ser vistos como una organización, una entidad que, además de que cumple con sus lineamientos, se autorregula, hace un gran esfuerzo por implementar de manera correcta todo y transparente todos sus procesos y procedimientos. También está aportando a ese desarrollo sostenible a través de la disminución de la pobreza, de lograr salud y bienestar para la comunidad, de poder brindar o aportar a que se logre una mejor educación, bueno, dentro de muchos objetivos que tiene establecido las Naciones Unidas. En cuanto a los principios de gobernanza, aquí vemos esta gráfica. Aquí yo creo que es la manera más clara de poder entenderlos y vamos de adentro hacia afuera. Como yo les decía al comienzo de este espacio, el propósito fundamental, el corazón, y para poder empezar, como que le permite a una entidad decir, voy a arrancar, es el conocerse, poder determinar cuál es su propósito, cuál es su misión. Entonces, podemos decir que el principio fundamental aquí es el propósito, que luego nos permite, a través de tener ya claro este contexto y de quiénes somos y para dónde vamos y cuál es nuestro norte, ya nos permite ir desarrollando otros principios como son la generación del valor, la estrategia, el seguimiento, la rendición de cuentas, la innovación, el liderazgo, datos y decisiones, gobernanza del riesgo y la responsabilidad social, que a su vez nos llevan a los tres resultados objetivos esperados, tres grandes resultados objetivos esperados, que son la administración responsable, el desempeño eficaz y el comportamiento ético. Aquí, en cuanto al desarrollo de cada uno de estos principios,
nos va a acompañar, para ello nos va a acompañar el doctor Oscar Pineda, economista de la dirección de IBC, de Secretaría Jurídica Digital, a quien me complace tenerlo aquí acompañándome para poder explicarles a profundidad este tema tan bonito y sobre el cual esperamos atender pues todas las inquietudes a través de los correos que han sido registrados y no solo sobre este tema, sino también sobre todos los que surjan alguna duda en el desarrollo de esta última sesión, les estaremos acompañando. Doctor Oscar Pineda, muchas gracias. Entonces, ¿puede usted continuar, por favor, explicándonos uno a uno los principios que rigen la gobernanza? Gracias. Buenos días. Para continuar con el tema de gobernanza, hablemos de lo siguiente. Toda organización, todo proyecto, toda entidad sin ánimo de lucro se crea con el fin de lograr un propósito, de lograr un objetivo. Para poder llegar a ese objetivo, los máximos órganos de administración son llamados a administrarlo, a gobernarlo. La forma en que se gobierna, las características de ese gobierno, son conocidos como gobernanza. Esa gobernanza requiere que cumpla con ciertos principios para que puedan ser bien llevadas a cabo. Esos son los principios que vamos a ver a continuación. Los principios podemos decir que están agrupados en 3 grupos. El primario, los fundacionales y los facilitadores. El primario es el propósito, lo que decíamos. ¿Con qué fin se crea la ESAL? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Ese es el gran propósito y el principio, lo que nos da el norte principal de la forma de llevar el gobierno, de la gobernanza. Ya después, dentro de los fundacionales, vamos a ver aspectos como la generación de valor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos de velar porque lo que hace nuestra organización venga a formar parte de una cadena de valor, tanto de servicios, porque nosotros formamos parte de una sociedad. Entonces debemos generar valor, lo que nosotros hagamos, tanto recibiendo como entregando el servicio que nosotros prestemos. La estrategia, importantísimo que el gobierno, o sea, la dirección de la organización, tenga una estrategia para lograr su propósito, para lograr sus objetivos. Seguimiento, importantísimo hacer seguimiento, hacer verificación, hacer retroalimentación de cómo se vienen desarrollando los procesos y todas las actividades al interior de la organización. La rendición de cuentas se refiere de cómo el gobierno, o sea, los entes administrativos, deben rendir cuentas, en este caso, o al máximo órgano de administración o a las entidades de control, al Estado y a la sociedad misma. Y asimismo, en el caso en el que existen organizaciones al interior de la ESAL, ellas también deben rendir cuentas a sus órganos superiores. Dentro de los principios facilitadores, vemos involucrar las partes interesadas. Eso va muy de la mano con la estrategia de valor. O sea que la estrategia, la forma de gobernar, debe involucrar tanto a los colaboradores, como a los fundadores, como a los proveedores, como a los clientes, a los beneficiarios finales de nuestros servicios. O sea, debe pensarse en todos, no solamente sesgarse con algunos intereses. Importantísima dentro de la forma de gobernar y la forma de administrar. Los datos y decisiones, los datos siempre serán importantes para la toma de decisiones. Es por ello que dentro de los principios de gobernanza y la forma de gobernar, hay que tener en cuenta la obtención de los datos, el debido manejo de ellos,
Sabemos todos que existe un tema de confidencialidad con los datos. Hoy día se habla mucho, estamos hablando del riesgo, por ejemplo, de lavado. Entonces, las entidades, dentro de su forma de gobernar, deben blindarse en ese sentido, de siempre tener unos procedimientos y tener claro que deben cuidar el riesgo, valorar el riesgo de donde su entidad digamos que en el sector en el cual se mueve. Responsabilidad social. Siempre las CESAL tienen una responsabilidad social adicional a la que tiene cualquier organización. Las CESALes están creadas principalmente para eso, con un fin social. Entonces la responsabilidad que recae en ellas es aún mayor. El último de los principios es la viabilidad y desempeño a lo largo del tiempo. Se debe velar porque la forma de administrar y la forma de gobernar permita que la entidad se sostenga a largo plazo, que exista una posibilidad de que tenga proyectos a largo plazo y que sea sostenible. Básicamente, eso es lo que se busca con los principios de gobernanza. Vamos a ver algunos ejemplos de valor que generan una buena gobernanza. Tienen mucho que ver con estos principios y es la generación de valor a largo plazo. Esto lo que como todos sabemos, cuando una organización está bien administrada, se fortalece al interior y se fortalece ante la sociedad. Entonces, finalmente termina generando valor a largo plazo y dejando historia. Conocemos historias de muchas entidades sin ánimo de lucro que han generado valor a largo plazo. Administración eficaz de los recursos, lógico, al saber gobernar, al saber planear, al saber administrar, vamos a manejar eficazmente los recursos y específicamente donde se requieren y en el momento que se requieren. Resiliencia y desempeño organizacional. El saber para dónde vamos y el saber tener un buen estilo de gobierno y de gobernanza permite que la organización tenga un buen desempeño y a veces no todo sale como lo queremos, pero si la organización tiene una buena administración y un buen gobierno, siempre va a poder salir adelante. Eficacia en la toma de decisiones. Claro, así como eficacia en el manejo de los recursos, adecuado manejo de los principios de gobierno y retención de personal. Siempre va a querer los colaboradores estar en entidades que sean fortalecidas, que tengan buenos principios, que sepan que van creciendo al tiempo que su organización va creciendo y que lo que le brindan a la sociedad sea positivo. Siempre el mejor recurso va a querer estar con nosotros. Confianza de inversionistas y acreedores. Claro, así vamos a poder manejar, vamos a poder obtener recursos adecuados por parte de los fundadores, de acreedores, de bancos, porque va a haber una muy buena imagen, consecuencia del gobierno adecuado que se lleve. Y mayor valor de los activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos que esos son algunos de los activos intangibles que hacen que nuestra entidad sin ánimo de lucro se fortalezca. ¿Qué sucede cuando las organizaciones deciden adoptar dentro de su gestión los principios que rigen una buena gobernanza? ¿Qué logran? Logran el cumplimiento de los objetivos de la organización de acuerdo con su propósito, como lo decíamos. Logran el cumplimiento de funciones de los órganos de gobierno de manera eficaz, prudente y eficiente. ¿A través de qué? A través del seguimiento, a través de la retroalimentación y a través de la rendición de cuentas. Y mejora la confianza y la inclusión entre las partes relacionadas. ¿Qué otros beneficios vemos de la buena gobernanza? El desempeño eficaz y efectivo, la administración responsable, comportamiento ético, que esa es la clave y esa es la base
de la gobernanza, el beneficio social, compliance y la rendición de cuentas. Van a terminar haciendo que se cumplan los objetivos, el objetivo por el cual se creó, el propósito con el cual se creó la fundación, perdón, la entidad sin ánimo de lucro, pero siempre basada en una organización sostenible, como decíamos, que genera valor, que trasciende en el tiempo y que da seguridad a la sociedad en general. Con esto terminamos la sesión de gobernanza y además también la sesión que hemos venido manejando nosotros de todas estas serie de conferencias, las cuales esperamos hayan sido de su máximo beneficio. Forman parte de varias sesiones adicionales que se van a venir desarrollando. Esperamos que sean de máximo beneficio para ustedes. Nuevamente, muchas gracias y con gusto estamos para servirles en la Secretaría Jurídica Distrital. Bueno, iniciando con nuestra presentación del buen gobierno corporativo como principio de gobernanza de las entidades sin ánimo de lucro, abordaremos el siguiente contenido. ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro? ¿Qué es el gobierno corporativo? Sus órganos de gobierno principales y sus funciones. Las estructuras dinámicas de las ESALes. Eso va a hacer más referencia al dinamismo que manejan este tipo de estructuras dependiendo del desarrollo que tenga la ESAL. Vamos a hablar de si las entidades pueden o no comportarse como un negocio, si se pueden parecer a la empresa privada en ese sentido, sin perder obviamente que son entidades sin ánimo de lucro, sin perder esa esencia. Crecer duele, pues claro, como pues se van desarrollando también, sus estructuras también van a tener que ir cambiando su profesionalización y vamos a hablar de esos temas. Y por último, hablaremos de la ética y la transparencia como garantes del posicionamiento de estas entidades, porque pues va a ser como el tema, yo lo asemejo al tema de las marcas o del posicionamiento de marca que tiene que hacer una empresa o una compañía para poder generar confianza e inversión en el campo comercial. Aquí se va a tener que generar confianza, digamos, a los donantes como tal. Entonces, empezamos ahora. ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro? Bueno, como ya lo hemos hablado, pues es creada por la voluntad expresa de una o más personas, ¿cierto? Es una persona jurídica que se organiza pues o como una fundación, como una asociación, como una corporación u otra organización similar y se constituye con el fin de promover un objeto social específico. Tiene unas reglas que la van a regir, que son los estatutos, y pues siempre van a buscar el beneficio común o el interés general o social. Hay de carácter ambiental, hay de carácter, digamos, social, bueno, como ya lo dije, pero pues lo importante es que siempre se mantenga ese beneficio común. Una de las características principales, como ya lo hemos dicho, es que no reparten excedentes o beneficios al final de cada ejercicio financiero o contable. Trátese de personas naturales o jurídicas, y en lugar de ello, estos excedentes se reinvierten en el desarrollo de su objeto social, garantizando que sus recursos la hagan sostenible y se cumpla con los objetivos y finalidades establecidos para la entidad sin ánimo de lucro. Ahora bien, hablaremos de qué es el gobierno corporativo. Para ello les traigo dos definiciones, una de la Cámara Colombiana de Infraestructura y la otra de la OCDE. En cuanto al gobierno corporativo, haremos hincapié, digamos, en algunos puntos de estas definiciones para empezar a desarrollar y cambiar un poco, digamos, la mentalidad de las ESALes en
en cuanto soy un convencido de que sí debe tenerse una mentalidad negocial para el manejo y para el buen gobierno, digamos, de la entidad sin ánimo de lucro. Eso será fundamental a lo largo, digamos, de toda la presentación. Bueno, entonces la primera definición de la Cámara Colombiana, como lo ven, habla del conjunto de estructuras y procesos para la dirección y control de las empresas que buscan mejorar su desempeño e incrementar su acceso al capital externo para así contribuir al desarrollo económico sostenible. Por otra parte, la OCDE dice, el objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas. Entonces, en cuanto, digamos, estas definiciones, hay puntos a resaltar. El primero de ellos, en la de la Cámara Colombiana de Infraestructura, pues vemos que busca mejorar su desempeño e incrementar su acceso al capital externo. Esto es con relación a la gente que se anima a donar, a creer en la entidad, a creer en su objeto, ¿sí? Entonces es necesario garantizar, digamos, que esas personas se animen a través, digamos, del desarrollo no solo del objeto, sino de los resultados que también genera la entidad. Y entonces ahí es clave que el gobierno corporativo y las personas que lo conforman estén comprometidos también con ayudar a la entidad en ese sentido, conseguir contactos, buen relacionamiento y generar confianza y ser personas transparentes es súper importante para ello. Digamos que en las entidades comerciales hay una diferencia y es que hay una credibilidad también a partir de el beneficio económico, de lo que ella puede generar. En cambio, la SAL en ese sentido sí tiene que ser un poco más inspiracional y tratar de traer gente va a ser un poco más difícil porque no va a estar ese rédito económico, pero el objeto que desarrolla es tan importante y tan loable que el mismo gobierno tiene que hacer que se crea en ella. Y en el segundo, pues aquí también se habla de confianza, de transparencia y rendición de cuentas, en la medida en que los donantes vean que se rinden cuentas, que hay control, que de manera transparente lo que invirtió llegó donde tenía que llegar, que yo le muestro los resultados del dinero que él invirtió y le digo, mire, con su dinero logramos rescatar esta zona ambiental que estaba en franco deterioro y logramos hacer inversiones para árboles y para volverla otra vez viable desde el punto de vista ambiental y renacerá y tendrá frutos. Eso es lo que quiere quien dona. Quien dona es consciente que esto es una entidad sin ánimo de lucro y lo debe ser en todo momento. En ningún momento una entidad sin ánimo de lucro, además por un tema ético, debe prometer ni rendimientos ni utilidades, pues porque se desnaturalizaría su objeto y pues se incurriría en otro tipo de prácticas que irían en contra de la transparencia y la confianza de las personas que van a donar. La idea de estos objetos siempre será que sean viables financieramente y que además, entre otras cosas, puedan mantenerse en el tiempo para que pueda garantizarse, digamos, ese desarrollo del objeto social de buena manera. De igual manera, bueno, está cómo se conforman, digamos, estas entidades sin ánimo de lucro en su gobierno corporativo. Pues hablamos de la Asamblea General de Accionistas, que es quien aprueba los estatutos, o sea, esas reglas y esa normatividad por la cual se va a regir tanto el gobierno corporativo como la ética empresarial y los controles, y si va a haber revisor fiscal, si no va a haber revisor fiscal, todos esos controles que son tan importantes para el cumplimiento del objeto, digamos, de la entidad. Se realizan los nombramientos de los órganos de administración y de control, se establecen directrices de la entidad, la aprobación de la situación financiera y pues si por X o Y motivo se debe decretar la disolución y la aprobación del proceso liquidatorio. En este punto es muy importante resaltar que los órganos de administración y de control pues deberían tener una identidad con
finalidad o con el objeto, digamos, de las entidades para realizar un mejor gobierno. De hecho, también debe haber unas características profesionales que se deben exigir dependiendo del objeto y de cómo se constituya, digamos, este órgano de gobierno y pues los diferentes órganos de gobierno que ya vamos a ver a continuación. La junta directiva, bueno, pues como todos saben, esto es como un puente entre el representante legal y la asamblea general, y su función es pues no solo acompañar en el manejo de la entidad al representante legal, sino también hacer que éste cumpla, digamos, con lo que la asamblea general ha dispuesto, y digamos que ayuda a ese representante legal a ejecutar, digamos, lo que la asamblea general quiere. Asimismo, pues está el representante legal, que pues, será la figura del presidente, el gerente director ejecutivo, y pues realizará todos los actos para que se cumpla el objeto principal de la persona jurídica. Sobre el regla de la representación de la entidad, tanto legal y extrajudicialmente. Y es quien puede comprometer, digamos, o generar compromisos a partir de las facultades que tiene para esta entidad sin ánimo de lucro. Asimismo, va a ser parte del órgano de administración y va a velar por el adecuado cumplimiento del objeto social. Siempre pues está sujeto, digamos, a ciertos controles, pues tiene que rendir cuentas, tiene que, pues tanto a la junta de accionistas como a la junta directiva, y obrar de conformidad con lo que estatutariamente se ha dispuesto. Los actos de representante legal, pues siempre tendrán una responsabilidad, y quienes excedan esos límites, pues serán responsables, digamos, por su actuar, como ya lo hemos visto. Los representantes legales responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la entidad y a los asociados y los terceros. Entonces, tener en cuenta que no solo es ser representante legal, sino también obrar de conformidad con lo que estatutariamente está dispuesto, porque pues hay unas responsabilidades que conlleva tanto formar parte como de cualquier órgano de administración, así como ser representante legal. Hay unos órganos de control, digamos que estos órganos de control pues pueden ser el revisor o la revisoría fiscal. Pues ya hemos visto que el revisor fiscal en este tipo de entidades pues se nombra, digamos, estatutariamente, o tiene dos requisitos, digamos, fundamentales para que deba ser nombrado ya de manera obligatoria, y es que haya en activos más de 5.000 salarios mínimos como de la entidad, o que la entidad tenga ingresos por más de 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es fundamental el revisor fiscal porque pues hace seguimiento y control de forma permanente para proteger el patrimonio de la entidad y garantizar que pues, se conserve y sea utilizado para el desarrollo del objeto social, que pues, es finalmente lo que va a garantizar la viabilidad, digamos, de la entidad sin ánimo de lucro. Bueno, y llegamos a un punto bien importante, y es que pues, las estructuras de la CESAL son absolutamente dinámicas. Digamos que ellos nacen, pues yo acá pongo, nacen como un emprendimiento altruista, ¿cierto? Que como, pues cuando empieza cualquier negocio deben maximizar sus recursos, entonces muchas veces uno ve que es que arrancaron dos, y entonces tienen que ocupar todos los puestos y tienen que encargarse de diferentes cosas, y en la medida en que va creciendo, pues ya se irá, digamos, definiendo mucho más esa estructura de gobierno corporativo, ese tema de estatutos será mucho más claro, la necesidad de un revisor fiscal, pues entre más ingreso, pues más necesidad va a haber de cumplir, digamos, con tener un revisor fiscal para poder manejar esos recursos. Y pues en la medida en que va creciendo también pues irán cambiando, digamos, esos escenarios de decisión. Unos
requerirán de más profesionalismo en las estructuras de gobierno y de buen criterio. Además, pues personas experimentadas van a seguramente que conozcan, digamos, los sectores en los que se desarrolla el objeto social y con experiencias anteriores, pues tendrán que poder hacer buenos aportes, digamos, al gobierno corporativo. Es fundamental siempre evaluar ese tipo de perfiles y definir, digamos, los perfiles que van a ocupar esos órganos de gobierno. Pues, tiene que ser alguien que realmente no solo tenga un interés en que se desarrolle el objeto social, un interés legítimo y altruista como el de los fundadores, sino que a su vez también tenga la capacidad de tomar decisiones en escenarios difíciles y tenga una buena formación profesional o una buena experiencia que respalde, digamos, su pertenencia a uno u otro órgano o en su defecto, pues, que sea el representante legal o CEO o presidente de la entidad. Aquí es fundamental, ya entrando en materia, digamos, de si pueden comportarse o no como un negocio. Digamos que ya lo hemos reiterado, el hecho de que pues, haya un tema de sin ánimo de lucro no quiere decir que también tiene que haber ánimo de quiebra. O sea, uno tiene que ser viable financieramente y las entidades sin ánimo de lucro no son la excepción. Las entidades tienen que buscarse sostenibles en el mediano y largo plazo y además, entre otras cosas, porque lo que hacen es realmente admirable. Hay muchas entidades para admirar y de verdad tienen objetos a veces que uno dice el Estado jamás, más en un Estado como el nuestro, que ha estado en guerra bastantes años, pues no se ha ni metido la mano en el bolsillo en muchas cosas, ni ha ocupado, digamos, plazas que ha estado llamado a ocupar desde hace muchos años. Y las entidades sin ánimo de lucro muchas veces hacen eso, se ponen en esa disposición y hay personas que realmente les importa lo social, les importa el prójimo y eso es absolutamente rescatable. Pero no por ello vamos a olvidarnos de que es muy bonito lo que hacen, pero para el desarrollo de su objeto van a necesitar recursos. Y si esos recursos no están, pues tristemente estaremos volviendo a, digamos, olvidarnos de lo fundamental, de lo social, de lo ambiental, que también hace que el mundo sea un mejor lugar y pues tiene que ser absolutamente imperativo comportarse de manera negociable. No se puede de ninguna manera dejar de lado que las entidades sin ánimo de lucro deben posicionarse. ¿Cómo qué? Como una entidad donde se ejerce la transparencia, donde si hay una donación ese peso va a llegar donde debe llegar, que genera resultados, que demuestra sus resultados, que le puede mostrar a quien dona dónde llegó cada centavo, cada peso. Y eso es supremamente importante. Que sus miembros de asamblea, de junta, están permanentemente buscando recursos para que la entidad pueda salir adelante y permanentemente le están haciendo un posicionamiento consciente a esa entidad sin ánimo de lucro. Es claro que entre más diáfano sea el modelo de negocio para los órganos de dirección, pues habrá también más posibilidades de generar nuevos ingresos. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser capaces de entender cómo funciona, de explicarle a un eventual donante o inversionista, tienen que ser capaces de vender el producto. Casi importante no olvidarse de lo comercial también. Deben ser muy comerciales las personas que manejen este tipo de entidades para garantizar la inversión. Pero no solo hablar de bonito y desde el punto de vista comercial, no. También mostrarles cómo se invierten los recursos, cuál ha sido el éxito, mostrar casos de éxito al interior del desarrollo de su objeto social, los resultados. Eso va a generar confianza y seguramente les va a generar réditos que se van a ver
capitalizados en la credibilidad de otros inversionistas y siempre atraerá nuevas personas para el apoyo de estas entidades. Cuando hablábamos de crecer duele, como ya lo hemos visto, pues en la medida en que se va desarrollando esa entidad, pues no hay que olvidarse de los desarrollos tecnológicos, de las inversiones en innovación y desarrollo, pues, que son tan propias, digamos, del sector comercial, pero pues si hubiera cómo optimizar procesos o dependiendo del objeto, tratar de hacer cosas, digamos, desde el punto de vista tecnológico que garanticen también optimización de tiempo y que van a generar, digamos, ingresos adicionales para reinvertir, pues eso va a ser muy, muy bueno. Como he dicho, pues es muy importante la profesionalización de los órganos de dirección y estar de acuerdo, digamos, con ese objeto que se va a desarrollar, identificarse con él. Es muy importante que ese representante legal también tenga en las venas o en su ADN ese objeto social, ya sea ambiental o social o lo que sea, que esté en su ADN, que logre, digamos, también emocionar a partir de lo que logran y de las labores tan bonitas de verdad que hacen estas entidades. Digamos que no hay un ámbito de competencia como tal, porque pues las entidades sin ánimo de lucro pues no están permanentemente, digamos, en un ámbito de competencia, pero sí compiten por permanecer y sí hay que competir por esa inversión y sí hay que competir por posicionar, digamos, esos nombres de estas entidades y esos objetos sociales de cada una de las entidades para generar mayores recursos y por ende reinversión en su objeto social. De igual manera, siempre el llamado a la transparencia. Sabemos que en este momento el tema del BTE pues está en un tema de decreto reglamentario por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Estamos a la espera de que esa regulación, digamos, se haga efectiva. En el momento en que ello sea así, pues lo estaremos comunicando como entidad, pero esto no es óbice para que apliquen buenos principios de gobierno corporativo, esto no es óbice para alejarse de la ética, para alejarse de la moral, y muchísimo menos para hacer cosas indebidas o contra la ley. Muchas gracias por el espacio, espero les sea muy útil y de verdad dejarles como mensaje, como último mensaje que pues hay que pensar como negocio, hay que pensar como en el rédito, sí, pero no el rédito para el accionista, el rédito para hacer viable lo que ese fundador o ese socio siempre soñó y de verdad hacer un mejor país. Muchas gracias. Este 28 de junio, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá llevará a cabo una jornada esencial sobre buenas prácticas de gobierno corporativo. Este evento, enfocado en la ética, la transparencia y la legalidad, es fundamental para combatir la corrupción. Todas las entidades sin ánimo de lucro y el público interesado están invitados a ser parte de este gran evento. La inscripción previa es necesaria. Se certifica la asistencia. No se lo pierdan.